Continúo con las enseñanzas sobre la unción que el Señor me dio. Y oro en el nombre de Jesús que el Espíritu Santo que ha venido fluyendo y que fue el que me dio e inspiró estas enseñanzas, fluya con poder y que les unja, que les enseñe, que les edifique con la unción en Cristo Jesús. Amén. Esta es la unción número 2. Y es, ¿qué es la unción? La palabra unción es muy usada, pero posiblemente no la entendemos. Es que uno entra a la iglesia, se congrega y escucha palabras nuevas que llaman la atención. Por ejemplo, ministrar. Cuando uno llega a la iglesia de Cristo, tú empiezas a escuchar eso de ministrar, que estoy dando citas para ministración. Ministrar. Que te ministro, que no te ministro, que ministramos al Señor. Uno no entiende mucho de qué se trata, pero ya empieza a usar. Por ejemplo, me ministró el pastor. Le pedí a la pastora que me ministrara. Lo mismo sucede con la palabra unción, que en la calle no se conoce. Cuando entramos a la iglesia, cuando nos congregamos, y si nos volvemos expertos, y hay gente que anda con un unciómetro. Ayer cuando el nativo nos explicaba con el bastón de mando, yo recordaba esto. Hay gente que parece como si llevara así un bastón de mando, y este tiene unción, este no tiene unción, este tiene unción, este no tiene unción. Oh, me ocurrió a mí en la iglesia en Florida. Había dos pastores. Un día el pastor, uno de los pastores, que no era el pastor principal, predicó. A mí me gustaba muchísimo escucharlo a él. Me encantaba escucharlo. Y le dije a alguien, nos íbamos en el auto después del servicio, y le dije, a mí me gusta escuchar a ese pastor, pero es diferente como predica al otro pastor, al pastor principal. Pues hice ese comentario. Y entonces la persona que manejaba me contestó, predica sin unción. ¡Wow! Predica sin unción. Y yo realmente aún no entendía muy bien lo de la unción. Por lo tanto, a mí eso me marcó. O sea, me gustaban cosas del pastor principal porque ese sí era un ungido y el otro no era un ungido. Y es que hay gente que se especializa con un unciómetro. Ese tiene unción, ese no tiene unción. Ese se predica con unción, ese no tiene. Y hay otros que dicen, salimos del servicio y hoy había unción. Hoy no había tanta unción. Y el pastor hoy estaba ungido. Uy, un servicio ungido. Es que el que no sabe de qué se trata, no entiende bien, y lo más triste es que a veces, como me sucedió a mí, quienes utilizan la palabra unción ni siquiera saben el significado del término. ¿Qué es la unción y para qué sirve? Acompáñenme en su Biblia, Hechos 10, por favor. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. Y sigue diciendo que a este levantó Dios al tercer día, hizo que se manifestase no solo al pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano. A nosotros que comimos y bebimos con él, después que resucitó de los muertos, mandó que predicásemos al pueblo, y usted lo lee en su casa, todo el capítulo, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Vosotros sabéis cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret. Lo ungió con el Espíritu Santo y con poder. Y después de que lo ungió con el Espíritu Santo y con poder, él anduvo haciendo bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo.
¿Sabe qué era lo que usted tenía? Si te paso aquí el testimonio, estaba oprimido por el diablo. Eso es estar oprimido por el diablo. ¿Cómo así no? Eso es un problema que trae la niñez, eso es una opresión. Y Jesús, después de que fue ungido por Dios, anduvo sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros, dicen los apóstoles, somos testigos. Yo ya soy testigo de lo que hace el Señor, pero de todas maneras le dieron muerte y lo colgaron en una cruz. Dios ungió a Jesús de Nazaret para que fuera haciendo el bien, sanando, liberando a los oprimidos por el diablo. Y Dios estaba con él. Y necesitó la unción aún para ir a la cruz. Para eso Dios lo ungió, para que fuera a la cruz, porque Dios ungió. Esos versículos nos están enseñando para qué es la unción. Y les he estado hablando del equipo que Dios le da al creyente, que lo hace poderoso para enfrentar las vicisitudes de la vida y para hacer la obra de Dios. Esa herramienta le da al creyente victoria 100% sobre la opresión del infierno, sobre la enfermedad, sobre la miseria, sobre la pobreza. Habría que ver si los creyentes tienen esa mochila, es como un backpack. El Señor equipa con la unción. Y todo creyente debe ir así con ese backpack. ¿Qué lleva ahí? La unción. Un tanque lleno de unción ahí, Dios mío. El Señor no equipa a uno. Debe llevarlo ese equipo a la espalda, no las cargas. No, pero decidimos mejor cargarnos todos, echar nuestras cargas aquí. Y ese es ese equipo que Dios nos proporciona para la guerra de la vida. Usted aquí lleva el arma para defenderse, ya que la vida es una guerra, es una confrontación diaria. Estamos en medio de un campo de batalla donde el infierno y el reino de las tinieblas quieren apoderarse de nosotros, de nuestros hijos, de nuestras vidas, del planeta Tierra. Y los poderes del reino de los cielos están equipados para despojar a Satanás, a los demonios, para echar fuera de este planeta la injusticia, la maldad, la mentira. Estamos en medio de una guerra entre el bien y el mal, y el creyente que trabaja para el reino de los cielos está equipado para la victoria. Entonces, ¿qué llevamos en el backpack? El equipo para la victoria. Quiero hablarles que han surgido algunas olas dentro de la iglesia de Cristo que han causado mucha emoción. Por ejemplo, cuando Benny Hinn tiraba el saco sobre la gente y ésta se caía. Yo lo vi en Toronto. 3 veces caí bajo ese saco. Yo puedo dar fe. En uno de esos eventos, creo que fue en Florida, el pastor Benny Hinn lanzaba los sacos así. Y había asistido el pastor Freyson, Claudio Freyson, de la Iglesia Rey de Reyes de Argentina. Y volvió al país, él participó en esa cruzada y volvió al país, Argentina. Y también, él cogía el saco y soplaba y mandaba su saco y la gente se desparramaba. Todos querían la opción. Entonces la gente pasaba al frente porque ansiaban recibir eso que tenía Claudio Freyson. Le dijeron entonces a un pastor, unas ovejas: pastor, sople usted también. Ay, mire, es que ellos soplan y la gente se cae. Y el pastor empezó a soplar sobre la gente y también se caían. Luego comenzó a escuchar que decían: ay, el pastor está ungido. Y entonces pasaba otro pastor y decía: este no está ungido. No, pero ese perdió la opción. Aquel nunca la tuvo. Se vuelve la gente experta en unción, con unciómetro. Si se caían, había unción. Pero había alguno que tenía miedo de caerse porque le habían dicho que los que se caen están endemoniados. Entonces se resistía y no caía. Y sin embargo otros decían:
yo quiero caerme porque me han dicho que los que se caen son tocados por Dios. Entonces después vino la unción de la risa. Algunos no podían parar de reír. Se iban a la casa riéndose y al otro día uno le duraba la risa. ¡Qué unción! Detrás de estas cosas, que no niego que son del Espíritu Santo, escúchame muy bien, voy a repetirlo, detrás de estas cosas que no niego que las haya producido el Espíritu Santo, la iglesia empezó a correr. A nadie le interesaba saber qué era la unción o para qué servía. ¿Para qué sirve caerse, reírse o sentir calor? Pareciera ser que si al creyente le suceden estas cosas, está todo bien. Le tocó. Y se termina ahí la historia. Pero el tema es que en ningún momento la unción es dada para que dé risa y se termine todo en eso. La unción no es dada para que caiga y después se levante y siga siendo el mismo. El cometido de la verdadera unción es transformar a la persona. Lo otro es el efecto que ésta provoca. El cometido de la verdadera unción es transformar a la persona. Lo otro es el efecto que ésta provoca. Cuando Jesús fue bautizado en el río Jordán por Juan el Bautista, al salir del agua, el Espíritu Santo descendió sobre él, corporalmente, dice la Biblia, en forma de paloma. Como paloma con tu gracia hoy desciende. El salmista no está hablando babosadas. Era también que quedar con una paloma. Se posó corporalmente en forma de paloma sobre el Señor Jesús. Ahora, están ahí a buscar todas las palomas. ¿Es usted el Espíritu Santo? Palomita, palomita, ¿es usted el Espíritu Santo? No. Así que Jesús salió del agua y fue lleno del Espíritu Santo. Y también nos dice la palabra de Dios que el Espíritu lo impulsó al desierto después de esa unción para ser tentado por Satanás por 40 días. Yo vi en unos bautizos en la iglesia un hombre dominicano, era más alto que el pastor. Cuando el hombre fue sumergido, fue bautizado, lo sumerge el pastor. Cuando el hombre emerge, cuando el hombre sale del agua, sale orando en lenguas y temblando impresionante. La unción fue tan terrible que el pastor en la misma piscina cayó por ahí y lo electrocutaron. Sí, el Espíritu del Señor viene sobre uno. Claro que sí. Pero muchos cristianos, al ver lo que sucedió con Jesús cuando fue ungido, prefieren mejor no ser ungidos y quedarse solo con las costillas o el calorcito. Pero resulta que Jesús fue ungido con poder. Y cuando Satanás vio que estaba avivado, decidió tentarlo. Es más, Dios mismo mandó a Jesús al desierto para ser probado a ver si la unción era efectiva o no. Así que lo primero que hizo Jesús cuando recibió la unción fue enfrentar a Satanás. ¿Se imagina viendo a Jesús en el desierto? ¿O cayéndose al suelo? Era común escuchar cristianos que decían: me tiró el pastor. Ay, ahí quedé como 20 minutos. Y venía otro y señalaba: y me tiró, me quedé ahí como una hora. Y un tercero comentaba: ay, yo me caí y no me podía levantar. Así que el pobre que no se cayó, ni estuvo en el piso por 20 minutos, no agarró ni una llovizna de la unción. ¿Qué es la unción y para qué sirve? A Jesús la unción le vino muy bien para poder ganarle la arremetida a Satanás en el desierto. Si no hubiera estado ungido, ¿qué mal le hubiera ido? Con todo lo bueno que era el Señor, con todo lo buen cuidadito que lo había hecho María, necesitaba la unción. Para hacer las obras de Dios necesitaba el Señor ser ungido por el Espíritu Santo. Porque el ministerio de Jesús no comenzó hasta que sucedió esto. ¿Y cómo fue ungido con el Espíritu Santo y con poder? Dice la Biblia.
que anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos del diablo. Así que hay una diferencia muy grande entre querer disfrutar de algún efecto de la unción o querer estar equipado con la unción para hacer las obras que Dios tiene pensadas para nosotros. La unción no se trata de una experiencia, sino de una presencia y un poder extraordinario de parte de Dios. Y la unción del creyente es la misma unción de Jesucristo. Ay, sí, Martica. Sí. La misma unción de Jesucristo es la misma unción para nosotros. Porque el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, es el que ungió a Jesús. Y es el que unge a los creyentes. Y dice la Biblia que el Padre no nos da el Espíritu por medida. Así que lo tiene o no lo tiene. No se trata de que o algunos los llena un espíritu más grande y más poderoso, y a otros uno más chiquito y menos poderoso, sino que la unción es la misma para todos los creyentes. Y la unción sobre los creyentes es la garantía de la victoria en la tarea que tenemos que realizar. Jesús dijo: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Para eso es la unción. Cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, serán testigos en su comunidad, en su país, entre otras culturas y entre otras naciones. Así que no es un juego para disfrutar en casa o en el templo. Dios da la unción para hacer su obra. Dios da la unción para hacer su obra. Cuando David fue ungido con aceite por Samuel, el Espíritu Santo vino sobre él. Era tremendo lo que sucedía con David cuando tocaba el arpa. Los demonios que tenía Saúl huían. El evangelista Carlos Anacondia, yo no sé si ya les he hablado alguna vez de Carlos Anacondia. Yo soy admiradora de ese evangelista. Cuando comencé mi andar en la intercesión y la guerra espiritual, y como leo tanto, entré a la librería. Yo siempre que voy a la librería, el Espíritu Santo me señala qué quiere que lea. Puede estar muchísimos libros sencillos, pero me enfoco en uno. Y había un libro titulado "Oídme bien, Satanás". Oídme bien, Satanás. Y está Carlos Anacondia con el dedo así. Esa es su expresión de batalla. Por eso admiro a ese hombre como pelea contra Satanás. Y este evangelista estuvo en una cruzada por 60 días. ¿Sabe qué es usted todas las noches durante 60 días? Todas las noches, predicando, generando endemoniados. Él acostumbra a hacerlo en carpas. Él viaja por toda la región. Y él dice: ¿qué están montando allá? ¿Un circo? No, es la carpa de Carlos Anacondia. Es una carpa como el Circo Soleil. Pone dos carpas realmente. Una donde van a estar predicando si el lugar es lluvioso. Cuando no es lluvioso, solo pone una carpa, que es donde llevan a los endemoniados. Estaba en una cruzada durante 60 días predicando todas las noches, y cuando llegó la última noche, ya no podía hablar, ya no tenía voz. Había terminado todo y eran las 4 de la madrugada. Los servicios de liberación son impresionantes. Ahí no hay reloj. Ahí no hay reloj. Y a las 4 de la madrugada, cuando ya se iba, se encontró "Anacondia, Anacondia". Y él se volteó. ¡Ay, Jesús! Porque vio que le traían un endemoniado entre 4. Los que no están equipados con la unción, en esos casos así, piensan que le traen un regalo al evangelista, al pastor. Traigo tiene demonios para que lo libere. Y Anacondia se lamentaba: Dios, ya no tengo fuerzas, no tengo voz, no puedo más. Vienen estas personas y se lo ponen delante.
como si no hubiese predicado 60 días consecutivos. Cuenta el evangelista que se le cruzó por la mente la frase 2 legiones. Para los que han estado en mis clases, yo les he explicado, una legión se compone de 2000, porque una legión de soldados romanos se componía de 2000 soldados. Se llamaba una legión. General, llévese 3 legiones. ¿Cuántos iban? 6.000 soldados. Y aquí le dice, el Señor le dice 2 legiones. En ese momento se da cuenta que no es la fuerza humana la que tiene que actuar, sino el poder de Dios. Y que Él le estaba revelando algo importantísimo. Así que, sin fuerzas, sin voz, se acerca al endemoniado, le pone las manos en la cabeza y le dice: 2 legiones, salgan fuera. Declaró libre a este hombre en el nombre de Jesús. Y se fue. Estaba cansado. Allá quedó el endemoniado gritando. A veces ocurre que, como no tenemos fe, echamos fuera a un demonio y esperamos que le cambie la cara a la persona. A veces reaccionó. Esperamos que el demonio la deje inmediatamente. No tenemos fe, ni confiamos en la unción que poseemos. Anacondia volvió a ese lugar después de un largo tiempo. La gente le había hecho una bienvenida, le prepararon algunos testimonios, resultado de la campaña en la que él había predicado durante 60 días. Entre los que iban a testificar había un hombre vestido de traje, muy arreglado del pueblo. Le preguntaban a Anacondia si se acordaba de ese hombre. Por supuesto, dice que no. Le comentan que ese era el hombre que le habían llevado el último día de la campaña a las 4 de la madrugada. Y el hombre testificó que había estado varios días gritando, que se había ido a un monte a gritar y que por cada grito había salido un demonio. Imagínense, 4.000 gritos. Cuando terminó de gritar, el hombre estaba libre. Ese fue el testimonio que el hombre dio. Eso, mis hermanos, es unción. Eso es poder para predicar y poder para sanar. Eso es poder para liberar. ¿Lo han visto aquí? Los diáconos les toca correr con papel toalla. Gracias. Me gusta. No me gusta es que se las cuelguen aquí, pero me gusta. Felicito a la de la idea con los caimanes para corren a agarrarle el cabello a las damas para que las vomitar, no se ensucien su cabello. La gente vomita literalmente expulsando los demonios en este ministerio, en estos servicios. Algunos creen que el que tiene que predicar, sanar y liberar es el profeta o el pastor, pero la unción de Cristo es para todo aquel que cree. Amén. Los que creen en mi nombre echarán fuera demonios, dijo Jesús, harán las obras que yo hago y aún mayores. Amén. Sí, mi hermano, usted dice amén, pero ni siquiera se sacan los demonios suyos, porque en la iglesia de Cristo estamos acostumbrados a que la gente venga y pida oraciones, tales como: quiero que ore por mi hijo porque llora mucho, pastora, ore porque me peleé con mi suegra, pastora, me he quedado sin trabajo y debo todo, endeudado. Pues, lo manda, es maldición. La gente viene a pedir oración porque se le está rompiendo el matrimonio, pide oración por las cosas que tienen que ver con añadiduras. Soy una mujer que no le gustó lo que yo le dije. Yo lamento muchísimo, pero yo a nadie le doy palmaditas en la espalda. Así usted sea la persona más querida y buena conmigo, yo no le doy palmaditas en la espalda, porque a eso no me llamó el Señor. Porque le estoy haciendo un daño, le estoy empujando hacia el infierno. ¿De qué le sirve asistir usted al servicio? ¿De qué le sirve usted venir a las clases? ¿De qué le sirve si usted sigue viviendo la misma vida? Y si usted sabe que usted vive en pecado. A propósito, si alguno de ustedes parejas, ustedes no se casaron, están viviendo en pecado. ¿De qué le sirve a usted si usted está viviendo en pecado? ¿Por qué no habla? Miren, díganos cómo hacemos. Entonces tengo que hablar con la gente, decírselo.
molestan. Pero yo prefiero predicar en las sillas vacías, la verdad, y predicar por internet, pero no tener una cantidad de gente engañada, porque me traiga un riesgo. Porque la gente se acostumbró a pedir oraciones así. Ore por las añadiduras. Cuando el Señor dice en su palabra, buscad el reino de Dios con justicia y todo vendrá por añadidura. Todo le viene por añadidura, mi hermano, mi hermana. Usted sabe que tengo a mi hijo en oración y yo ya no sé qué hacer. Usted que haga algo usted por él. Es que no está, mire, yo y los pastores del mundo no estamos acostumbrados a que la gente pida oración porque quieren ser llenos del Espíritu Santo. Uno no escucha. Por favor, ore por mi pastor. Mire, yo no me voy de aquí hasta que usted ore porque yo sea lleno del Espíritu Santo. Eso no lo escuchamos, ningún pastor. O alguno de ustedes me ha pedido eso. No. Bueno, tranquilos, no son los únicos. Es el cuerpo de Cristo en general. Y precisamente la unción es para que no anden pidiendo ayuda para solucionar los problemas de su matrimonio. La unción es para que no estén pidiendo ayuda para que con sus hijos. La unción es para que mire el problema que tiene en su matrimonio y se le ríe en la cara y diga: ¡ay, Satanás! Tú a mí no me vas a vencer, diablo mentiroso. Pueden expresar ese problema con certeza y decir: ¿te crees que me vas a robar mi matrimonio? ¿Qué te crees? ¿Que vas a destruir mi familia? La unción es para vencer, mis hermanos. Para eso es la unción. Los creyentes no vencen porque no quieren pelear. Es que el problema de la iglesia de Cristo hoy día es que no les predican y no les enseñan que esto es una guerra, mis hermanos. Que usted dice: no, yo soy cristiano. Si no, el Señor está con nosotros y todo nos va bien. El Señor es nuestro pastor y nada nos faltará. Y no pelean, hermanos. ¿Usted ha tenido problemas? ¿Usted ha tenido problemas? ¿Usted ha tenido problemas? Yo los tengo todos los días, hermanos. Esa es la vida en Cristo. La vida en Cristo no es un jardín de rosas. Ay, todos los días nos levantamos y está como el enemigo. Ay, sí, no. Mis hermanos, la vida en Cristo tiene espinas. Y los creyentes no vencen porque no quieren pelear. Los cristianos no quieren guerra, quieren tener victoria sin guerra. Y el creyente no quiere pelear, quiere que todo esté bien y que no pase nada y que el diablo se meta debajo de la cama y no les haga nada. Pero Martica, ¿y por qué Dios permite eso? Dios permitió que Cristo fuera a la cruz porque era el precio que había que pagar por causa de la guerra, por la salvación de la humanidad. Dios nos lleva de victoria en victoria y de gloria en gloria. Sí, a usted le gusta vivir de victoria en victoria y de gloria en gloria, pero ¿cuándo se logra? Andar de victoria en victoria significa que antes tendrá que transitar de guerra en guerra, de prueba en prueba, de crisis en crisis. Pero la unción es la que hace que usted nunca esté en la misma crisis, sino que después de esta venga otra, pero después de una crisis viene la victoria. Las guerras, las crisis no son para llorar. Estas se presentan para que pueda vencerlas. El diablo le tiene que ver la cara al punto de decir: uy, yo no puedo creer este cristiano tenga tanta esperanza. Uy, no puede ser que se me venga en la cara. Me tiene harto, esta persona tiene mucha fe, tiene mucha unción, yo me voy. La unción de Dios venía sobre Sansón, y Sansón descuartizaba a un león con sus propias manos. Por unos segundos ahí les dejo un momentico. A ver, yo me abanico. Usted piense así rápidamente. Ubique a Sansón destruyendo, destrozando, descuartizando. La unción venía sobre él y lo atacaba a un león y lo dejaba así. La unción de Dios vino sobre él y este tomó una quijada de asno fresca. Tomó la quijada de un asno y con esa quijada en una guerra mató a 1000. Imagínense ustedes, hombre. 1000 personas muertas. Sansón haciendo así, solamente hacía así. Pa, 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 pa. ¡Caigan! 1000, una guerra. ¿Fue la quijada? ¿Fue Sansón? ¿Fue la unción? La unción. La unción de Dios
Y al poco tiempo fue a llevarle, cuando el Señor lo vio, al poco tiempo fue a llevarles comida a sus hermanos que estaban en la guerra. Y vio que no había ni siquiera uno que se animara a enfrentar a Goliat. Él tenía la unción de Dios y decía: Dios estuvo conmigo cuando enfrenté a un león. ¿Cuántos años fue que dije que tenía más o menos David cuando le enfrentó a Goliat? 17 años. Entre 17 y 18 cuando enfrentó a Goliat. Cuando fue ungido tenía como 10 años. Fue llevado al palacio de 12. Yo lo prediqué. Tenía más o menos 17, 18 años cuando... Pero ya, él había usado la visión. Dios estuvo conmigo cuando enfrenté a un león. ¡Wow! Ese niño ungido de 9 a 10 años, cuidando las ovejas de su papá, de su familia, venía un león a devorarle las ovejas. ¿Y sabe qué hacía? Enfrentaba al león con la unción. Decía: Dios estuvo conmigo cuando enfrenté a un oso. ¡Wow! ¿Se es capaz de enfrentar a un oso? No, hermano, aquí no, ¿cierto que no? Y aquí le advierten a uno que no. En este país son hay osos. Entonces le dicen a uno que no, ¿cierto? En las instrucciones está que no los enfrenten. Pero aquí David sí enfrentaba al oso a causa de la unción. Entonces dijo: si yo enfrento a un león, enfrento al oso, por el Señor, por la unción, el Señor estará conmigo cuando enfrente a ese gigante. Y David enfrentó al gigante Goliat y lo venció. La unción es para la victoria. Cuando Saúl fue ungido, fue mudado en otra persona. Antes era un timorato, era un acomplejado. Hoy es un ministro eso. Eso era Saúl. Tenía complejo de inferioridad. Eso lo cuenta el relato bíblico, que lo andaban buscando para ungirlo y él estaba escondido detrás del bagaje. Pero cuando fue ungido, fue mudado en otro hombre. Terminó profetizando y de ahí surgió el dicho: Saúl también entre los profetas. La unción, mis hermanos, es presente